Corría el año 543 de la era presente y el emperador Justiniano, considerado por los historiadores como el último verdadero emperador romano, estaba a punto de tomar una decisión que afectaría severamente al cristianismo, poniendo a los verdaderos cristianos del futuro en un gravísimo problema. Justiniano, ávido del poder absoluto, desde tiempo atrás había decidido acabar con la independencia de las iglesias cristianas del mundo antiguo que no se encontraban bajo el poder directo de Roma, dentro de ellas varias de las iglesias que Pablo evangelizara. Y para lograr sus fines políticos, Justiniano tenía que concluir la tarea que Constantino se propuso años antes: deshacer el prestigio y la autoridad del más sabio de los teólogos cristianos del siglo III, Orígenes de Alejandría. Y para ello, Justiniano convocó 2 concilios en Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente. El primero de ellos en el año 543 y el segundo una década después. El propósito secreto de tales concilios era terminar de una vez por todas con la rebeldía de las iglesias cristianas no romanas, que se rehusaban a aceptar como máxima autoridad al despótico emperador de Roma. Aunque el pretexto oficial fue otro: deliberar sobre los llamados 3 capítulos de las iglesias disidentes, consideradas por Justiniano como rebeldes y heréticas, y que tenían como su máxima autoridad moral al amado y respetado padre de la iglesia original, Orígenes. Orígenes era en ese entonces el más respetado y amado padre de la iglesia cristiana original. Orígenes de Alejandría, la mente más preclara y brillante del cristianismo original, es considerado por los grandes estudiosos de los textos bíblicos como el padre de la ciencia de la Iglesia. Para Jerónimo, el afamado teólogo que tradujo la Biblia Vulgata, Orígenes era el maestro más grande de la Iglesia después de los apóstoles, equiparándolo incluso con Pablo. San Gregorio de Niza lo calificó como el príncipe de la erudición cristiana del siglo III. Erasmo de Rotterdam, quien sentó las bases doctrinales para las Biblias protestantes, declaraba abiertamente que Orígenes fue quien abrió las fuentes inspiradas de la teología. Mas Justiniano no fue el primer emperador romano en intentar el control total del cristianismo. Antes que él, en el año 325 después de Cristo, Flavio Valerio Constantino, dictador absoluto del Imperio Romano Oriental, ordenó reunirse a los líderes de las diversas facciones cristianas de entonces, en el llamado Concilio de Nicea, buscando con ello concentrar en Roma el control del cristianismo. Unos meses antes de esta reunión, Constantino fríamente había ordenado el asesinato de su esposa Fausta y de su hijo, Crispín. Constantino, astutamente, ante el avasallador avance del cristianismo, potenciado por sus numerosos mártires y fieles creyentes, había simulado convertirse a la nueva religión, valiéndose de un fenómeno meteorológico al que hizo pasar como milagro ante las masas ignorantes, para poder derrotar así a su oponente, Maximitios, aunque continuó siendo un pagano de corazón hasta su muerte, como han comprobado historiadores y serios investigadores bíblicos. Constantino ofreció a los líderes religiosos que se aliaran con él lanzar todo su poder imperial a favor de ellos si lograban acordar un credo único que a su vez apoyara de manera incondicional al emperador romano. Las decisiones que se hicieron en este concilio llevaron a la fundación formal de la Iglesia Católica Romana, que era parte del Estado Imperial Romano. Poco tiempo después, se editarían y corregirían los libros de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, para acomodarlos a los acuerdos políticos del Concilio de Nicea y los intereses imperiales de Constantino. Escritos fueron y vinieron
con el fin de satisfacer los peculiares intereses de los cómplices de Constantino. Para afianzar la unidad absoluta e indiscutible alrededor de Roma, surgió el dogma, la autoritaria y arbitraria imposición de un credo absoluto e indiscutible por encima de toda evidencia o verdad en contra. Por siglos los papas serían romanos y todas las creencias que entraran en conflicto con el nuevo credo dogmático serían descartadas, perseguidas y aniquiladas sin piedad. El papel de Justiniano y de su esposa Teodora serían definitivos para conseguir este fin tan terrenal, el poder absoluto. Para ello, Teodora había considerado indispensable prohibir la doctrina de la reencarnación, creencia basada en los escritos teológicos de Orígenes. Convenció a Justiniano y ambos desataron un implacable proceso político contra esos creyentes con amplia mayoría en las comunidades cristianas, para finalmente desechar esa creencia. La historia muestra claramente que la decisión de descartar del cristianismo el concepto de la reencarnación fue obra humana por los intereses mundanos y políticos de Justiniano y Teodora en su propósito de difamar y aniquilar la influencia de Orígenes en el credo cristiano. Así fue que Justiniano convoca el segundo concilio de Constantinopla, excluyendo a los obispos rebeldes y reuniendo solo a quienes, por conveniencia o por miedo, acataban sin chistar las órdenes del emperador. De esta manera, la sede del poder religioso unificado estaría en Roma, pero la principal autoridad religiosa, el Papa Vigilio, quien admiraba y seguía fielmente los análisis y la teología de Orígenes, al enterarse de la verdadera agenda del dictador romano, aún estando en Constantinopla, decide no asistir al amañado concilio, y es Justiniano quien tiene que presidir la apertura del concilio en ausencia del Papa en rebeldía. Enfurecido, Justiniano encarceló, torturó y amenazó de muerte al Papa Vigilio, pero éste se rehusó a aceptar las conclusiones de ese concilio tan manipulado, aún a riesgo de su propia vida. Finalmente, el Papa tuvo que ceder cuando el general Belisario, ejecutor de la masacre en el hipódromo de Constantinopla, donde en un solo día fueron muertos más de 30.000 hombres opositores al emperador, le dijo que Justiniano amenazaba con masacrar a todos los cristianos que no obedecieran los dictámenes del concilio. Conocedor de que Justiniano era capaz de eso, Vigilio se vio forzado a firmar la aceptación de las conclusiones del concilio, aunque 6 años después se retractaría públicamente de ello. Pero la suerte ya estaba echada. Se había llevado a cabo un golpe de Estado para apoderarse del poder moral del cristianismo. La doctrina de la reencarnación del espíritu, junto con la preexistencia del alma, habían sido ya decretadas como anatema, como un crimen merecedor de la excomunión y condenación, a pesar de incontables testimonios en contrario. Triunfó así la insistencia de Teodora, la emperatriz, quien en su ignorancia y simpleza dominaba a su impulsivo marido. ¿Y por qué necesitaban Teodora y Justiniano que fuese prohibida la doctrina de la reencarnación del cristianismo? Estudiosos y eruditos opinan que probablemente se debió a que la creencia en múltiples oportunidades para corregir hierros y completar tareas en otras vidas le da a la gente el poder y la autoridad sobre su propio destino, minando así la autoridad absoluta de los poderes políticos y religiosos.
Por lo contrario, al hacer creer a sus creyentes que todas las imperfecciones y fallas humanas deben resolverse y expiarse en una sola vida presente, los jerarcas religiosos podían ejercer un enorme poder moral e indiscutible sobre las multitudes ignorantes y temerosas, al amenazarlas con el fuego del infierno y la condenación eterna. ¿Y por qué el Papa Vigilio y un gran número de las iglesias no romanas se opusieron tan decididamente a la prohibición de la reencarnación? La poderosa razón para esto son dos profecías mesiánicas. Voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. He aquí, yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, delante del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Muchos cristianos de buena fe, a quienes se les han ocultado estas cosas, al rechazar la doctrina de la reencarnación, niegan de manera automática que Elías el profeta hubiera llegado antes que el Mesías, sin darse cuenta de que al no haberse cumplido las profecías de Isaías y Malaquías, necesariamente significaría que Jesús no pudo haber sido el Mesías prometido. Así, sin percatarse de esta incongruencia, los cristianos modernos, sin saberlo, siguen obedeciendo ciegamente el mandato de un emperador romano, sumándose a los creyentes de la religión judía que hasta hoy esperan la llegada de Elías para preparar la venida del Cristo profetizado. Al rechazar la posibilidad de la reencarnación del espíritu de Elías en Juan el Bautista, se rechaza también, sin darse cuenta, la revelación que el ángel de Dios le diera a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y se le apareció el ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el seno de su madre, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. La descripción que la Biblia hace de ambos personajes, Elías de Tesbe y Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, es apabullante en su similitud. Y ellos le respondieron: un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: Elías tisbita es. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Al rechazar la reencarnación de Elías en Juan el Bautista, las religiones cristianas modernas que siguen obedeciendo los dogmas de los concilios de los emperadores romanos, niegan autoridad al mismo Jesús, quien dijo: porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Buenos cristianos, aún el día de hoy, siguen poniendo la palabra de hombres encima de la palabra divina, y se enfrentan a ese dilema. Seguir los dictados de un emperador romano
creyendo que son de origen divino, o dar por buena la palabra de Dios y sus enviados, los profetas y del mismo Cristo. Pedro y los apóstoles dejaron esto muy en claro cuando dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los detractores de la doctrina de la reencarnación solo pueden citar únicamente dos partes muy breves del Nuevo Testamento, ninguna de ellas provenientes de los labios del Maestro o de los ángeles. La primera es la respuesta que Juan el Bautista le da a los sacerdotes saduceos y escribas que le interrogan. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y el Bautista dijo la verdad. Su nombre en ese momento era Juan, un nuevo nombre siguiendo la profecía de Isaías. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Porque a diferencia de la resurrección, donde el resucitado continúa con su mismo cuerpo y nombre, al reencarnar el espíritu llega a un nuevo cuerpo, con un nuevo nombre, una nueva personalidad, tal y como el ángel del Señor le explicara a Zacarías, quien lo comprendió cabalmente, y al nacer Juan, lo bendice diciéndole: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Si los sacerdotes le hubieran preguntado a Juan: ¿está en ti el espíritu de Elías?, el Bautista les hubiera respondido que sí, y de hecho así lo hace. Juan inmediatamente les explica claramente: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, tal y como Isaías describió el retorno de Elías. El único otro versículo que citan fuera de contexto los detractores de la reencarnación está en la epístola a los Hebreos, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Si se interpreta este controvertido versículo de Pablo literalmente, surge de inmediato una inquietante pregunta: ¿dónde están entonces hoy día todos los que, habiendo sido resucitados, deberían continuar vivos, como el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías volvió a la vida, y el hijo de la Sunamita, que Eliseo resucitó? ¿Y dónde está Lázaro, quien entre otros más fue resucitado por Jesús, así como Pedro resucitó a Tabita Dorcas? Si solo se muere una vez, como pareciera Pablo afirmar, cosa que los eruditos bíblicos refutan actualmente, entonces aquellos resucitados debieran seguir vivos hasta nuestros días, puesto que ya habían agotado su única muerte. Si solo se muere una sola vez, es imposible que quienes fueron resucitados puedan morir de nuevo. Y si estos resucitados estuvieran vivos hoy, ¿no estarían dando testimonio de ello? Es fácil ver que esto no es así. ¿Por qué es controversial este pasaje en la epístola a los Hebreos? De hecho, Martín Lutero y Calvino negaban que Pablo hubiese sido quien la escribió, basándose en que los más respetados padres de la iglesia cristiana original, Tertuliano y Orígenes, afirmaban, el primero, que Barnabás era quien la había escrito, no Pablo, y Orígenes confesó que no sabía quién había sido el autor, pero que sí sabía en definitiva que no fue Pablo. Por eso, ambos estudiosos de los primeros siglos del cristianismo incluyeron la epístola de los Hebreos dentro de los escritos llamados pseudoepígrafes, a los cuales hoy se les conoce como apócrifos. Fue hasta el Concilio de Trento que esta controvertida epístola le fue atribuida falsamente a Pablo por cerrada votación de obispos a quienes Lutero calificó de ignorantes y torpes.
El problema de la interpretación literal no era ajeno a los mismos apóstoles de Cristo. Cuando éste explica a sus discípulos que no son necesarias las cosas materiales para cumplir su misión, Jesús usa la alegoría de las espadas. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre su espada. Pero ellos, interpretando a la letra la metáfora, le dicen: Señor, he aquí 2 espadas. Jesús cortante les replica: ¡basta! Pablo atacó también las interpretaciones literalistas de las Escrituras diciendo: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En la Biblia existen numerosas referencias y alegorías no literales a la reencarnación, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que contradicen totalmente ese único versículo en Hebreos. En la Biblia existen numerosas referencias y alegorías no literales a la reencarnación, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Job 14:7 se dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Más adelante, en el versículo 14, el escritor bíblico pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. La referencia clara a la que Dios da a un nuevo cuerpo se encuentra en el siguiente versículo: y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. La alusión al cuerpo como vestidura del espíritu es muy poderosa y descriptiva. El mismo Jesús, en Marcos 2, 22 y 23, repite este concepto, aclarando lo lógico de que el espíritu retorne en un cuerpo y una vida nuevos. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derramará el vino, y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En los salmos siguientes, la referencia al valle espiritual en tinieblas es muy clara, aunque David habla aquí de la reencarnación en el pasado. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y aquí habría que concordarlo con 1 Pedro 3, 18 al 20, donde se habla de lo mismo. En estos versículos bíblicos, una vez más se sugiere que la muerte puede ser derrotada, como en Oseas 13, 14 se afirma también: de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Jeremías también se refiere a la preexistencia del espíritu y a la reencarnación. Fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y usando la poderosa metáfora de un alfarero, donde claramente la vasija simboliza al cuerpo, y donde Dios, como alfarero, hace una y otra vasija hasta corregirla, el profeta explica cuál es el sentido de múltiples vidas, en un ciclo que se repite una y otra vez hasta llegar al perfeccionamiento. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el profeta se anticipa a quienes creen imposible que un espíritu vuelva a tomar vida humana en un cuerpo nuevo, con un nombre nuevo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y al inicio de Eclesiastés viene esta afirmación atribuida a Salomón, rey de Israel, famoso por su sabiduría, donde una vez más se usa la metáfora de los giros o ciclos que después, en su explicación a Nicodemo, Jesús el Cristo usará también. El viento tira hacia el mediodía y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros torna el viento de nuevo. La palabra original en hebreo traducida al español como viento es roá, que quiere decir espíritu, y más aún, donde se tradujo como giros, la palabra hebrea del texto original es kabib, que significa ciclos. Así, si leemos el párrafo de nuevo, su significado es más profundo. El espíritu tira hacia el mediodía y rodea al norte, va circulando de continuo y a sus ciclos torna el espíritu de nuevo. Y esta misma alegoría se repite inmediatamente en Eclesiastés 1:7, el versículo siguiente. Los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Al igual que en Eclesiastés, en el libro de las Lamentaciones atribuido a Jeremías, la idea de la renovación continua y cíclica vuelve a aparecer. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y hay más alegorías que sugieren la reencarnación. Por ejemplo, Amós, uno de los 12 profetas del Antiguo Testamento, habla también de los espíritus que ascienden al valle espiritual para luego descender de nuevo a la tierra. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Esta imagen de los espíritus ascendiendo y descendiendo del cielo a la tierra repetidamente se encuentra claramente descrita en el significativo sueño de la famosa escala de Jacob. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En el libro de la sabiduría, que está en el canon de la Biblia católica, se atribuye a Salomón la siguiente afirmación: yo era un niño de un natural feliz y había obtenido un alma buena. Siendo bueno, vine en un cuerpo sin mancha. En cuanto a por qué no recordamos vidas pasadas, Eclesiastés afirma: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. En Mateo 16, versículos 13 y 14, se narra que cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, quien para ese momento ya había sido ejecutado, y otros dicen que Elías, y otros más que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué pregunta esto Jesús y por qué, si la reencarnación fuera falsa,
¿no corrige el Maestro a sus discípulos? El hecho de que el mismo Jesús les pregunte eso es indicativo de que en Israel de aquel entonces era cosa común la creencia en la reencarnación, y sería único que Jesús no ofreciera ninguna lección contraria a esa creencia, puesto que en cada ocasión que tenía, el Maestro daba lecciones a los apóstoles en preparación para los tiempos por venir. Lejos de rechazar como falsa la creencia en la reencarnación, Jesús le dice a sus discípulos, de manera por más contundente, que Juan el Bautista era Elías. Nicodemo, fariseo y doctor de la ley judía, llega de noche a entrevistarse con Jesús. El tema: cómo llegar a la santidad necesaria para entrar al reino de los cielos, y la respuesta de Jesús es muy clara: es necesario al hombre común nacer otra vez. Algunos predicadores cristianos, normalmente muy literalistas, en este caso insisten en atribuir a esa frase de Jesús un sentido totalmente figurado, dando como significado una renovación espiritual. El problema con esto es que el adverbio griego anoten en el Evangelio de Juan significa desde arriba, con el sentido de repetición, como los explican los expertos en griego antiguo. Nicodemo, como los sabios judíos antes de él, sabía perfectamente que era posible el renacer espiritual. David, el rey poeta de Israel, hablaba ya de la renovación espiritual en la misma vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esto no era ninguna nueva revelación para los rabinos judíos, y tan lo sabía Nicodemo que, descartándola, le pregunta al maestro algo totalmente diferente. ¿Cómo puede el hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le responde acerca de cómo deben hacerse de agua y espíritu, y aclarándole a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es. Se refiere simbólicamente al agua, y le aclara: lo que es nacido del espíritu, espíritu es, añadiendo de que el viento, que tanto en hebreo como en griego significan espíritu, como en Eclesiastés, nadie sabe dónde reposará. En Juan 9, versículos del 2 al 4, se narra que los discípulos le preguntaron a Jesús sobre si un ciego lo era al nacer por sus propios pecados o por los de sus padres. Y una vez más, Jesús no contradice ni critica la creencia manifestada por los apóstoles de que se puede pecar antes de nacer. Y ante la vehemencia de quienes ferozmente atacan el concepto de la reencarnación, cabe aquí preguntarse: si esta creencia fuera errónea, ¿por qué Jesús omite sacar del error a sus apóstoles en todas las ocasiones que tuvo para ello? Esto hubiera sido algo excepcional en quien era un maestro dedicado a instruir a sus discípulos. Curiosamente, Pablo era, como fariseo, un ferviente creyente en la preexistencia del Espíritu, como lo revela el siguiente pasaje en el primer capítulo de Efesios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Incluso Flavio Josefo, el reconocido historiador judío, en documentos hallados hace unas cuantas décadas, dejó constancia escrita de que la doctrina de la reencarnación era ampliamente aceptada en el pueblo judío. Durante la época de Jesús, los fariseos enseñaban una doctrina que incluía la creencia en ángeles, espíritus y la migración del alma a otros cuerpos.
Josefo escribió que los fariseos, secta a la cual pertenecía Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, creían que las almas de los hombres malos eran castigados después de la muerte y que a las almas de los hombres buenos se les daba el poder para revivir y vivir dentro de otros cuerpos de nuevo. Josefo deja constancia también de que los esenios creían en que el alma es tanto inmortal como preexistente, ambos principios necesarios para la creencia en la reencarnación. Están además los testimonios actuales sobre la reencarnación, incluyendo los científicos, como es el caso del Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, el investigador más serio y prestigioso en múltiples casos de niños recordando vidas pasadas. Existen casos muy documentados, como es el caso de la familia Lininger del sur de los Estados Unidos. James, hijo de Andrea y Bruce, comenzó desde muy bebé a sorprender a sus padres, una pareja moderna de Lafayette, Luisiana, cristianos con un alto nivel educativo y que eran totalmente opuestos a creer en la reencarnación. Las evidencias indiscutibles y contundentes que ellos confirmaron de primera mano surgieron nada menos que de labios de su propio hijo desde los 2 años de edad. Once again, Charles Gibson. And now, one of the biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility, reincarnation? Could we come back as someone else? Here's Chris Cuomo with 2 down-to-earth parents who thought they understood the mysteries of life. That is, until their toddler began to talk. On March 3, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Okay, this is too tough. I need somebody to help me. All right, I'm the volunteer. What do you want me to do? Okay, I'll just go climb this thing and you have to hold me in case I fall. Done. James Leiniger is all boy, 6 years old and full of spirit. This is a special plane. It goes in reverse. You don't see a lot of that. James knows a lot about planes, especially war planes. What kind of airplane is that? It's a Corsair. His parents, Andrea and Bruce Leiniger, say from an early age James would play with nothing else. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, baby, what were you dreaming about? He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. They sound like typical kiddie nightmares, but Andrea says they went on the same way for months. Maybe too much TV. But James was just 2, and his parents say only watching Barney and Teletubbies. Teletubbies! And Andrea and Bruce say they weren't watching World War II documentaries or conversing about military history. This is an F-18? No, that one. So what explains the nightmares and James's strange obsession with airplanes? I talked to my mom about it a lot of times, and my mom had said maybe he's remembering a past life. What did you say? Politely, baloney. Andrea and Bruce of Lafayette, Louisiana are a highly educated, modern couple. To them, the possibility that their little son James was manifesting signs of a former life was, well, a little out there. You know, having a past life is not the initial conclusion that you come to. You try and figure out any other way he could have. Did he see anything? Has there been anything on television, anything that we've discussed? But as time went by, Andrea didn't know what to believe. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank?
I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Andrea's mother suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation for what is going on. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. But with the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leinegers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life, so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime, when he was drowsy. Bruce said, what happened to your plane? He said, it crashed on fire. And Bruce said, why did your airplane crash? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, oh, the Japanese. Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious. Almost to prove they couldn't be true, he began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who'd been dead for almost 60 years. Coming up, a toddler, just 3 years old. So how does he know the pilots from a World War II squadron? With each passing month, little James Leineger seemed to be peeling back memories of a past life. Ooh, hey. Vivid memories that scared and astonished his parents. Bruce had always said, what kind of plane did you fly? And he said, a Corsair. Yeah. He said a Corsair? He said the word Corsair. Mm-hmm. Not only did James remember flying a Corsair, he demonstrated knowledge of the plane's peculiarities, like the time he was flipping through a book about planes when he was 4. And he got to the Corsair and he said, that's a Corsair. And he goes, you know what? They used to get flat tires all the time. In fact, historians and pilots agree that the plane's tires took a lot of punishment on landing. Of course, this is a fact that could easily be found in books or on TV. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are harder to explain away. Another night, Bruce had come in and he said, do you remember where your plane took off? And he said it took off of a boat. Do you remember the name of your boat? Natoma. Do you remember what your name was? And he'd always say, James. His name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, do you remember any friends or anyone else that you flew with? And he said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. And it was like, holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. And there were more clues. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork, James 3. One day I asked him why
he's calling himself James III. Well, it's because I'm the third James. And every once in a while you ask him that today, and he'll still say the same thing. And one day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima, Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. James was seated nearby. He pointed to it and he goes, "Daddy, that's where my airplane was shot down." And I said, "What?" "That's my airplane got shot down there, Daddy." And I just went, I just went blank. I couldn't say anything. By then, Bruce had become a man possessed, searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Natoma Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston, Jr. Is this why little James was calling himself James III? It just crystallized in my mind. This has to be who we're talking about. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. When little James would describe being shot down, he told of how his plane had sustained a direct hit on the engine. We had an airplane, and I said, "Well, can you show me where it was?" And he pointed right up to the front of the engine. That's what makes this man's story so intriguing. His name is Ralph Klarber. Klarber was a rear gunner on a TBM Avenger that flew off the Natoma Bay. On March 3rd, 1945, he took part in a raid near Iwo Jima. As it happens, Klarber's plane was right next to the one flown by James M. Houston, Jr. It was to be Hugh's last mission before leaving for home the following day. As Klarber recalls, the sky was thick with enemy flak. We experienced pretty heavy in-aircraft fire, but this was the most intense that I experienced at any time. Suddenly, a flash near the nose of Houston's plane. I saw the hit. I would say he was hit head-on, yeah, right on the middle of the engine. Just as little James had described it. Columbus, Ohio native Leo Pyatt served on the ship. Oh, yeah, I remember those people. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell. Just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. It was all real. James Houston, born and raised in the Midwest, was shot down over Chichi-jima, Japan. The Leiningers were speechless again when James met Natoma Bay veterans and recognized them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He'd never met Bob Greenwald? No, he'd never met him before. They tracked down James Houston's sister, Ann. And he goes, "It's not Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that." And I said, "You did? Who was that?" And he goes, "Ruth. I mean Ruth." Eddie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe. And when we spoke to them via Skype, they shared one specific story involving James Houston's mother. Annie had sent James the picture that her mother had painted of James Houston. And when James got it, he called Annie to thank her, and he said, "Where's the one Mom painted of you?" And so she went and found it and sent a copy, and later on she told us that no one in the world except her brother and sister knew that there was an identical picture of Annie when she was the same age. What do you believe now about your son James? I believe that he had a past life. I believe that in his past life he was James M. Houston, Jr. And he came back because he wasn't finished with something. And that's essentially what I believe. Dear Bruce and Andrea. And he's not the only one. All of this is still overwhelming. I can only imagine how it has affected you. But I believe, with my love to you, Anne, the child was so convincing and coming up with all these things that there's no way in the world he could know, unless there is a spiritual thing. Do you ever rack your brain and say, "Gee, I hope I didn't say anything or do anything that put this in James' head"? You ever question yourself still, or no? No, because we're talking to a 2-year-old. You know, I mean, what am I going to do? Sit him in a corner and say, "Listen, now we're going to concoct this elaborate scheme, and you're going to imagine that you went through those things." I knew what he watched on television. I knew what stories I read to him. I'm a protective, first-time Southern mother. There was no other place he could have been getting this information. Professor Paul Kurtz of the University of Buffalo heads an organization that investigates claims of the paranormal. So how do you rationalize a belief in anything bigger than ourselves if you have to fall back on science all the time?
Not simply science, on the facts, on common sense. Once upon a time, the Leinigers might have agreed, but that was before the amazing stories told by their young son forced them to consider the possibilities and to examine their faith. Whether you believe in reincarnation or not, it's about the eternal life of the human spirit. That's right. And that's something God promises to us. There is something else out there after this. It's not over when you die. James's vivid recollections are starting to fade as he gets older, but among his prized possessions are two gifts sent to him by pilot James Houston's sister, a bust of George Washington and a model of a Corsair aircraft. They were among the personal effects of James Houston, sent home after the war. Do you feel differently about James? Has this changed your relationship with him? No. We have always felt that he's a special little boy because he's our son. He appears to have experienced something that I don't think is unique, but the way it's been revealed is quite astounding. It doesn't change how we think. I don't look at him and say, that's not my son, that's someone else. That's my boy. Good one. It might be a natural assumption that it's just Buddhists and Hindus who believe in reincarnation, but would it surprise you to know that 1 out of every 4 Americans, Christians and Jewish alike, believe that souls do return again in different bodies? Amazing stories like that caught the attention of Japanese filmmakers. Not long after our story aired, they flew James and his entire family to Chichijima, Japan, and the site of James Houston's plane crash. Took a tour of the island, got up on a ridge overlooking the harbor. James said, this is where the planes flew in the day my plane was shot down. Without any help, James knew exactly where the plane crashed. They held a memorial service and dropped flowers over the wreckage. And James just got so emotional and just lost it. And it was just the most heart-wrenching thing. But when it was over, it was cathartic. You know, it still gives me goosebumps to think that we actually got there and we were there and we were able to close the loop, especially for James, that it was something really important to him. And when they returned, the death and destruction pictures were replaced with this. There's dolphins and there's the Japanese ship has its flags flying. At James's urging, they put all of this and many more incredible stories on paper and published this new book, Soul Survivor. I hope that it helps people understand the meaning of how precious life is, how fast it can just blow away. The Leiningers say they aren't promoting reincarnation. Before James, they didn't believe in it. And I really believe that there's a purpose to this story and that the God that created us wants this story told. And I also hope that it opens people's eyes up to reincarnation. You do? Yeah, I hope it opens people's eyes up to the fact that reincarnation can happen. It is a possibility. It's not a lie. Some people have said, look, maybe it's not unreasonable to believe that some people reincarnate. And Stevenson says that. It's certainly not unreasonable to believe because this is the best fit on the data. My reaction is stronger. My claim was that, in the book, that it's irrational to disbelieve it. I meant it in a very simple way, that if you have a very commanding argument that you can't refute, not to accept the argument is to act irrationally. That's what I'm saying, that there's a very strong argument here that has not been refuted and cannot be refuted by my lights, and it's irrational not to accept it, and the conclusion of that is some people reincarnate. Sabiendo los hechos históricos de la prohibición de la creencia en la preexistencia del espíritu y la reencarnación, los creyentes en que Jesús fue en verdad el Mesías prometido se enfrentan a un grave dilema: continuar negando la reencarnación, negando con ello el cumplimiento de las profecías mesiánicas y que Jesús de Nazaret fuera el Cristo prometido. Aceptar que el amor de Dios y su perdón son infinitos,
y que sólo aceptando la reencarnación de Elías en Juan el Bautista es como se cumplieron de forma total las profecías mesiánicas en Jesús, el Cristo. Aceptar la posibilidad de la reencarnación o negar que Jesús pudo haber sido el Mesías. Este es el conflicto moral al que se ha enfrentado el cristianismo, por orden del emperador.